Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, agradecer al Encuentro Internacional de Difusión Científica, ¿no? COUTUR, que da este espacio y presenta, ¿no? Este proceso para poder pues, debatir frente a la investigación y estas ponencias que son de máxima, pues, investigación. Y pues, en base a esto, me presento, soy la psicóloga clínica Shirley Betancourt, quien el día de hoy pues, va a abordar específicamente una temática de mucha importancia y prevalencia, ¿no? El título denominado es Prevalencia de los trastornos de neurodesarrollo enfocados en autismo en niños de 3 a 10 años en la comunidad del Cantón Buena Fe, desde el 2024 hasta el 2026, fase 2. Los integrantes pues, de este proyecto como tal han sido la licenciada Carmen Verde Sotomichuy y la doctora pues, María Fernanda Cuello Yaret. En concordancia pues a la persona quien les habla. En este caso es importante pues recabar y recordar que frente a este proceso nosotros hemos generado pues dos fases correspondientes. Dentro de estas dos fases correspondientes, la primera fase en respuesta a la situación específica fue el diagnóstico. ¿Cómo se generó este diagnóstico frente a este tema? Pues el diagnóstico no fue más que analizar mediante las focalizaciones esta temática de gran relevancia frente a este cantón, ¿no? Una población del Ecuador que en realidad es un cantón con un proceso minoritario de personas, ¿sí? De habitantes, pero que en realidad hay una problemática muy central. Una problemática que fue basada específicamente dentro del contexto de análisis de centros de salud, el centro de salud justamente tipo C de Buena Fe, el cual pudimos darnos cuenta de que había ciertos programas enfocados en trastornos del neurodesarrollo y desde ahí pues nosotros focalizamos esta muestra para poder proponer este proyecto. Este proyecto tiene relevancia puntual. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un proyecto interinstitucional que viene de la mano con el GAT Municipal Buenafe, con fondos de este GAT para poder generar este proyecto. Entonces, en respuesta al presente proyecto, se estructuró a través de, inicialmente desde un enfoque epidemiológico, como ya lo decía anteriormente, orientado a identificar esta prevalencia, ¿no? Netamente en niños de 3 a 10 años, mediante el uso de tamizajes, pruebas estandarizadas, pero sobre todo también en muestras representativas dentro de una población. Analizar específicamente qué es lo que está pasando en esta población para poder modular aquello. No obstante, pues hay que entender que dentro de estos hallazgos de la primera fase, que fue a través del equipo multidisciplinario, porque quienes conforman este proyecto, pues es una licenciada de enfermería, una médico general y quien les habla que es psicóloga clínica. Entonces, nosotros abordamos esta focalización dentro de estas tres aristas que son sumamente muy importantes. Muy bien. Entonces, cada uno indagó específicamente dentro del proceso de su profesión a través de qué. Por ejemplo, el médico a través de un test de Denver, ¿sí? La enfermera a través del proceso o el análisis netamente de pues la ficha, ¿no? De anamnesis para poder determinar factores etiológicos específicos y en la parte pues de psicología como tal, la identificación mediante un test de MChat, ¿sí? Para poder identificar todos estos procesos. Entonces, ¿y qué pasa aquí? A través de la primera fase, pues se evidenciaron la problemática como tal. Se sacó una muestra específica de niños, los cuales pues cumplían con estos parámetros o con estos signos y síntomas en los cuales podríamos identificar dentro del autismo leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, a partiendo de ahí, habría una brecha muy significativa para conocer cuáles podrían ser estas buenas prácticas, tanto para padres, cuidadores, pero también a profesionales que de pronto estén inmiscuidos en el proceso de atención de estos niños, para poder generar procesos de actuación dentro de la sensibilización en la población. Entonces, a partir de este diagnóstico, ¿qué es lo que se hace? Se avanza a una segunda fase. Segunda fase, que es netamente ya no de carácter epidemiológico, sino más bien de un carácter interventivo. ¿En qué proceso? Centrado en la implementación de talleres psicoeducativos, no solo dirigido, como ya lo decía en primera instancia, a padres, sino también a profesionales y de hecho, pues también a los cuidadores que están muy de cerca o que están a tiempo completo con estos niños, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que en esta fase más bien se consolida como un eje fundamental para que para permitir no solo la transferencia de conocimientos científicos hacia la población, sino también pues la capacidad de detectar los trastornos de neurodesarrollo, qué es lo que está pasando dentro de este contexto en la población
qué es lo que está pasando a nivel mundial, o sea, más bien como para una caracterización de conocimientos puntuales. Entonces, para también, sumado a eso, porque va de la mano, el manejo inicial, el acompañamiento familiar, y estos talleres obviamente fueron estructurados o diseñados de manera contextualizada, considerando obviamente los puntos focalizales, las características socioculturales de la población, pero también estas necesidades específicas identificadas obviamente mediante la primera fase, que es la fase diagnóstica. Luego de eso, pues, ¿qué pasó en nuestra metodología de la segunda fase? En esta metodología nosotros hemos desarrollado pues, un enfoque investigativo con acción, pero también hemos diseñado pues, una investigación con enfoque descriptivo e interventivo, como ya lo decía anteriormente, ¿no? ¿Qué más? En realidad, en esta segunda fase nosotros nos identificamos mucho con los padres, los cuidadores y los profesionales, ¿no? Dentro de aquello, pues la ejecución de esta segunda fase se llevó a cabo mediante pues una ejecución cronometrada, programada específicamente por sesiones, pero también especialmente coordinada con temas que a nuestro parecer, creemos que eran muy importantes dentro de este proceso, a través de que nosotros resolvimos pues, generar este cronograma a través pues, de estos factores de riesgo, de las necesidades imperiosas que nosotros teníamos analizando pues, la situación de cada uno de estos familiares, pero sobre todo analizando cuáles eran esos vacíos que de pronto estos profesionales dentro del cantón o de los sectores urbanos y rurales necesitaban modular o necesitaban perfeccionar frente a esta temática. Entonces, cada sesión fue facilitada por, obviamente, el equipo investigador, pero también, pues, se designó a una empresa específica para que pueda generar con profesionales este tipo de talleres. Entonces, también, ¿qué es lo que pasó? Se garantizó, obviamente, un lenguaje claro, conciso, accesible a la comunidad específica, porque no es lo mismo, pues, nosotros conversar de pronto a un profesional, hablar de términos técnicos con un familiar que con un profesional o alguien que esté dentro del área, ¿no? Entonces, eso sí fue sumamente claro y posteriormente pues se realizó el seguimiento cualitativo, ¿no? Mediante la sistematización de observaciones, aportes de participantes, pero sobre todo en las encuestas de satisfacción para poder entender que de pronto esta temática quedó sumamente claro y poder tener pues tener observaciones generales o puntuales para ver qué se hace dentro de una tercera fase si lo hubiese. Y por último, pues tenemos nuestros resultados, ¿no? Dentro de esta metodología y esta segunda fase, nosotros dentro de los resultados de aquello, tenemos que la implementación de estos talleres permitieron transformar, ¿no? Permitieron transformar la obtención muy puntual obtenida que se tenía al principio dentro de la fase diagnóstica en acciones concretas, pero que en realidad se pudo responder con las necesidades detectadas en la comunidad de buena fe, o sea, se pudo dar respuesta a través de todos estos talleres. Otra, que para los padres y cuidadores se observó un incremento notable del nivel de comprensión, ¿no? Porque una cosa muchas veces es que el padre venga y te diga, bueno, mi hijo tiene esto, lo distorsionamos con alguna otra trastorno o una discapacidad como tal, como le llaman, pero que de pronto pues no tiene idea de lo que compromete un trastorno espectro autista. Entonces, sí hubo un nivel de comprensión, de signos de alerta, sobre todo pues en áreas de comunicación, interacción social y patrones conductuales, que fueron los temas principales que se abordaron dentro de las diferentes aristas en estos talleres. Luego, el resultado más relevante de esta fase pues, fue el fortalecimiento de esos vínculos entre familia, profesionales y comunidad. Es muy importante entender que muchas veces se deja de lado el aspecto de la primera agente socializador, que es la familia. Hablamos mucho del niño, su condición, cuáles son sus signos y síntomas, pero muchas veces dejamos de lado qué es lo que podría estar pasando con ese familiar, ¿sí? ¿Cuál es la contención que debería tener este familiar, sumado pues a qué podría estar pasando con los familiares? Si de pronto tienen las estrategias, las técnicas posibles para poder generar estos casos y por ende la comunidad, si sabe de aquello, si de pronto este tipo de información llega a ellos usualmente, la buscan o de pronto tienen todo el planteamiento para evitar caer en los estigmas, evitar caer en esos prejuicios que muchas veces pues hacen que este tipo de comunidades se sienta pues rechazada o con estos estereotipos que comúnmente conocemos, ¿no? A través de eso, ¿qué es lo que podríamos tener? Una participación más activa para pues posibles o futuros procesos de seguimiento como tal.
Dentro de las conclusiones, ¿qué es lo que podemos tener? Se identificó pues una mayor sensibilización, como ya lo he abordado anteriormente, a la coexistencia de comorbilidades. Podemos entender que muchas veces no es un espectro autista, que se nos tiene concebido muchas veces en ciertas poblaciones que no. Ah, si cumple con 2 o 3 parámetros, pues ya tiene un trastorno autista. Y muchas veces no, es simplemente una comorbilidad que puede causar o puede ser una causalidad de otro tipo de trastorno de neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ayuda en esto? A favorecer una visión un poco más amplia de las necesidades del abordaje interdisciplinario. Yo siempre digo que es muy importante no solo el hecho de que un psicólogo esté modulando la situación, sino que también esté un médico, un pediatra, un neurólogo. Es muy importante aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, pues no podríamos generar procesos adecuados ante aquello. La implementación de talleres psicoeducativos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Pues como ya lo decía anteriormente, va a generar un conocimiento, puede contribuir a mejorar las capacidades, ¿no? Y sobre todo va a fortalecer el impacto social del proyecto de investigación como tal. Y por último, pues la psicoeducación comunitaria. Es muy importante la sensibilización, que más allá pues de dar a entender un conocimiento procedural, lo que va a generar pues es que consolidar, ¿no? Consolidar el acceso, los servicios especializados y sobre todo pues un mayor entendimiento dentro de la población. Entonces, en base a eso, podemos ver algunas imágenes que corresponden y contribuyen pues, a lo que fue esta segunda fase en este proyecto de investigación, que en realidad ha sido un trabajo bastante arduo, es de 2 años, y en realidad ha tenido su proceso. Proceso que en realidad ha dejado huellas porque ya se ha creado una comunidad específica de padres con niños con trastorno espectro autista, y ya están pues luchando por sus derechos, están pidiendo ciertas situaciones en específico. Entonces, eso de alguna u otra manera es muy bueno. De alguna u otra manera es muy bueno porque ya ellos se están consolidando para pues adquirir conocimientos, pero también para luchar por los derechos, ¿no? Derechos que obviamente están preestablecidos, pero que de pronto en cualquier momento nos pueden ayudar o los pueden ayudar a ellos para generar beneficios comunes. Entonces, eso es en cuanto pues a nuestro proyecto, ¿no? Cualquier duda o inquietud, pues estoy totalmente atenta pues a sus respuestas. Muchas gracias por la oportunidad y pues, como lo reitero, quedo atenta ante cualquier duda o inquietud. Muchas gracias.